Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast del día de hoy vamos a hablar acerca de un reino dividido. Y para esto vamos a leer la palabra de Dios, la Biblia, en el libro de Mateo capítulo 12, versículo 22 en adelante. Dice: Entonces fue traído a él, a nuestro amado Señor Jesucristo, un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Aquí la palabra de Dios nos relata cómo nuestro amado Señor Jesucristo liberta y sana a un hombre que estaba endemoniado, es decir, poseído por espíritus de las tinieblas, y además estaba ciego y mudo. Entonces nuestro amado Señor Jesucristo lo libertó y lo sanó. ¿Puedes darte cuenta del poder de nuestro amado Señor? Mira qué tremendo milagro, un milagro maravilloso. Alguien que está ciego y ahora puede ver, y además está mudo, no puede hablar y ahora puede hablar. Y por si fuera poco, y lo más terrible, es que estaba endemoniado, lleno de espíritus que lo atormentaban, lleno de espíritus que lo tenían bajo opresión, haciendo que este hombre perdiera el control de su mente. Este milagro es tremendo. 3 milagros en uno. Es ver el poder y la gloria de Dios obrando. Es sorprendente, es increíble y es algo tremendo, como para dar la gloria a Dios y no dejar de creer, confiar y adorar a nuestro Padre Celestial y a nuestro buen Jesús, su Hijo. Hay algo muy hermoso, y es que nuestro amado Señor Jesucristo nos ha dado poder y autoridad para deshacer las obras de las tinieblas, del diablo y sus potestades. Nuestro buen Señor Jesucristo dijo: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Tenemos la autoridad, tenemos el poder. Ahora, es tremendo, maravilloso observar el poder de Dios, ver lo que nuestro buen Jesús hizo y sigue haciendo hoy. Si seguimos leyendo el relato, dice el versículo siguiente de Mateo 12, el versículo 23. Y toda la gente estaba atónita. Mira las reacciones de las personas. Dice que muchos estaban atónitos y decían: ¿será este aquel hijo de David? Es decir, ¿será el Cristo? Estaban impresionados. Este mismo relato en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 14, añade: y la gente se maravilló. No solo estaba atónita, sino maravillada de este milagro. El Evangelio de Marcos añade a este mismo relato en Marcos capítulo 3, versículo 20, y dice que se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos, es decir, los discípulos, ni aún podían comer pan. Esta ola de milagros que se levantaba por el poder de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo hacía que los discípulos no tuvieran tiempo ni siquiera de comer. Estaban viendo la gloria de Dios. Entonces vemos diferentes tipos de reacciones. Unos que se preguntan: ¿será este el Cristo? Otros se maravillan y le dan la gloria a Dios. Y también vemos otras reacciones, como añade para este mismo relato el libro de Marcos en el capítulo 3, versículo 21. Cuando lo oyeron los suyos, es decir, parientes o familiares de nuestro amado Señor Jesucristo, oyeron de este milagro que él había hecho y de lo que estaba ocurriendo, el mover, vinieron para prenderle,
porque decían está fuera de sí. Es decir, no creían que Dios obraba a través de él. Nuestro buen Jesús lo dijo, nadie es profeta en su tierra. Por lo tanto, no es de extrañar que no hayan creído. El libro de Lucas, capítulo 11, versículo 16, también añade, y otros para tentarle le pedían señal del cielo. No creían. Y tenemos también, a continuación en el relato de Mateo, capítulo 12, versículo 24, mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Es decir, estos religiosos e hipócritas que no amaban a Jesús, no tenían dudas. Ellos acusaban directamente que ese milagro de liberación y sanidad sobre esa persona que era endemoniada, ciega y muda, era hecha por las tinieblas, por el diablo. Frente a un mismo milagro, vemos distintas reacciones de las personas. ¿Qué dice a continuación el versículo 25 de Mateo 12? Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Nuestro buen Señor Jesús explica, si un reino se divide contra sí mismo, dividir o separar son sinónimos, entonces automáticamente es asolado, no permanecerá. Y a continuación dice, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Nuestro buen Señor les hace ver de que Satanás no se va a destruir a sí mismo. Es el poder de Dios el que echa fuera a las tinieblas, el que destruye las obras malignas. El versículo 28 de Mateo 12, nuestro amado Jesucristo añade, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Nuestro amado Señor Jesucristo habla de que un reino dividido no permanece, se destruye. Y Él nos da poder y autoridad para echar fuera las tinieblas, sacarlas de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestro entorno, ser luz a las personas. Por lo tanto, nuestro amado Señor Jesús aclara, esto es por el poder del Espíritu Santo. Esta persona que he liberado, sanado, es por el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios. Y Él dice, y como esto lo hago por el poder de Dios, del Espíritu de Dios, entonces ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ocurre que el reino de Dios, el reino de los cielos, es un reino espiritual que mora en los corazones, en las vidas de las personas que reciben a Jesucristo en su corazón. Y a través de Él, de nuestro amado Jesús, se someten a la autoridad de Dios. Porque nuestro amado Jesucristo es el reino de Dios. Él lo representa, Él es el reino. Por eso que en Lucas capítulo 17, versículo 21, cuando le preguntaban de cuándo había de venir el reino de Dios, nuestro amado Señor Jesús dijo, he aquí el reino de Dios está con vosotros, porque yo estoy con vosotros, dice nuestro buen Jesús. Nuestro amado Señor Jesucristo nos enseña el reino. Debemos amar a Jesucristo y a través de Él amamos a nuestro Padre. Cuando recibimos a Jesús en nuestras vidas, el amado Espíritu Santo viene a morar a nuestros corazones. El reino de Dios estará en ti. Serás templo del Espíritu Santo. Por eso el reino de Dios es Jesucristo.
Debemos recordar que la palabra dice que el diablo, que es identificado también como el ladrón, dice en Juan capítulo 10, versículo 10, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Esa es la función de las tinieblas. Entonces, nos vamos a encontrar de que cuando Jesucristo mora en nuestras vidas, por medio del Espíritu Santo, el reino de Dios viene a nuestros corazones, a nuestras vidas, y tenemos autoridad para echar fuera las tinieblas y sacarlas. Pero si no permanecemos en Jesucristo, el ladrón, el diablo, va a buscar robar, matar y destruir. Verá que tu casa está vacía porque te has descuidado y buscará dividirte, sacarte, apartarte del reino de Dios. Sembrar cosas en tu vida que te aparten de Jesucristo. Dividir el reino de Dios en ti. Sacarte de Jesús. Atacar tu relación con Jesús. Porque si las tinieblas te distraen, te separan, te dividen de Jesucristo, entonces serás fácilmente asolado, no permanecerás. Por eso debes permanecer en Jesucristo. Algunos escucharán estos podcasts y creerán en Jesús, y a través de Jesucristo creerán en nuestro Padre. Otros se preguntarán si esto es de Dios. Otros pensarán que esto es locura. Otros, peor aún, pensarán que esto puede ser del diablo. Y otros pedirán señales. Tú decides qué actitud tomas. Tú determinas si crees en Jesús, si estás dispuesto a darle tu vida a Jesucristo, a permanecer en Él, o solo ser un religioso que aparente ser cristiano, que en tal caso te transformarás en un hipócrita y que fácilmente las tinieblas te van a robar, matar y destruir. Separarán, dividirán el reino de Dios en tu vida, te enfriarán y serás fácilmente asolado, destruido. Nuestro buen Señor Jesucristo es el reino de los cielos, el reino de Dios manifestado. Por eso que Él termina este relato en Mateo capítulo 12, versículo 30, diciendo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Es decir, tú tomas una decisión. Tú tomas una convicción respecto de lo que vas a creer, hasta dónde estarás dispuesto a dar tu vida, hasta dónde estarás dispuesto a buscar a Jesucristo, a amarlo, a permanecer en Jesús. Pero recuerda que el diablo tratará de dividirte, de separar el reino de Dios de tu vida, sacar a Jesús de tu vida. Sembrarte hipocresía, dudas, religiosidad, apariencia, desamor, desobediencia. Porque si no estás permaneciendo en Jesús, el enemigo fácilmente te puede dividir, te puede separar. Y no vas a poder permanecer en estos tiempos difíciles. Necesitas a Jesucristo. Necesitas permanecer en Jesucristo. Recuerda que Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Necesitas permanecer en Jesús, y a través de Él llegar al Padre. Nuestro buen Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Llega al Padre a través de Jesús. Permanece en Jesucristo. Nuestro amado Señor Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si permaneces en Jesús, tendrás vida
resurrección. Tendrás la luz de Dios en tu vida para que así tú seas luz del mundo y eches fuera las tinieblas. Debes permanecer en Jesucristo. Nuestro amado Jesucristo dijo en Juan capítulo 8, versículo 16, hablando de la unidad entre el Padre y Él, dijo, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. ¿Por qué? Juan capítulo 10, versículo 30 lo dice, yo y el Padre, uno somos. Unidad perfecta. Llegas al Padre a través de Jesucristo. Nuestro Abba Padre, Jehová, el Rey del universo, le ha placido dar a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Llegamos al Padre, a nuestro Padre Celestial, por medio de Jesús. Debes permanecer en Jesucristo. Nuestro amado Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 8, versículo 28, que Él nada hace por sí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Juan capítulo 14, versículo 28, porque el Padre mayor es que yo. Nuestro amado Jesús glorifica a nuestro Padre Celestial. A través de Jesús llegamos al Padre. Por eso que recibimos a Jesucristo en nuestros corazones, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es el pan de vida. Debemos permanecer en Jesucristo. Cuando nuestro amado Jesús fue bautizado por Juan, para que se cumpliera la palabra, dice en Mateo capítulo 3, versículo 16 en adelante, que Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. Fue sumergido en el agua y fue levantado. Así es el bautismo en la Biblia, bautismo de inmersión. Te sumerges en el agua y sales. Y dice que, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, el amado Espíritu Santo, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Nuestro Padre Celestial declara que Jesucristo es el camino. Debes permanecer en Jesucristo, hacerle caso a lo que Jesús te ha enseñado, a la palabra que Él nos transmite a través de la Biblia. Permanece en Jesús. Por eso en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 42, versículo 1, hablando proféticamente de la venida de nuestro buen Señor Jesús, dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, dice el Padre, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Así fue. Nuestro amado Jesucristo es el camino y debemos permanecer en él. Recuerda que el enemigo tratará de levantar falsos cristos, falsos ungidos, que te van a querer separar de Jesús con engaños, con mentiras, con evangelios de avaricia, de codicia, con evangelios de orgullo, donde van a buscar tu satisfacción, tu autosatisfacción, con un evangelio liviano que no carga la cruz de Jesús, con el objetivo de separarte de Jesucristo. Las tinieblas levantan falsos cristos, falsos ungidos, con evangelios que no son el de Jesús, con evangelios engañosos, donde no cargas la cruz, donde no mueres a ti mismo, donde no reina Jesucristo en tu vida, donde el Espíritu Santo no te dirige. Las tinieblas buscarán
separarte, dividir el reino de Dios en tu vida, es decir, dividirte de Jesucristo. No lo permitas. No permitas que las tinieblas te separen de Jesús. Cuando leemos la transfiguración de nuestro amado Jesucristo, en Lucas capítulo 9, versículo 28, dice: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, Juan y Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro, de nuestro buen Jesús, se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Nuestro amado Señor Jesucristo se mostró en su gloria, como cuando estaba junto al Padre, antes de venir a la tierra. En este relato dice que he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Moisés es el representante de la ley, el que dirigió al pueblo de Israel por el desierto. Un tremendo hombre de Dios en la Biblia. Y Elías fue un profeta de Dios que representa precisamente a los profetas, con una autoridad de Dios tremenda, haciendo milagros, hizo descender fuego del cielo y fue arrebatado vivo. Él fue tomado y llevado al cielo. Vemos que se presentan estos 2 hombres, estos 2 varones, que dice a continuación, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Moisés y Elías hablaban con Jesucristo acerca de la partida de nuestro buen Señor, porque Él iba a Jerusalén a dar su vida por nosotros, a morir en una cruz, a pagar con su sangre y su muerte por nuestros pecados para darnos salvación. Y con su resurrección nos dio victoria sobre la muerte, el pecado, vida eterna en Jesús. ¿Qué dice a continuación? Y Pedro y los que estaban con él, Juan y Jacobo, estaban rendidos de sueño, mas, permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y los 2 varones que estaban con él. Tuvieron que esforzarse y luchar contra el sueño, el cansancio, para permanecer, ¿entiendes? Permanecer y ver la gloria de Dios en Jesucristo, la gloria de Jesús. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. ¿Qué ocurrió aquí con Pedro? Estaba tan impresionado viendo la gloria de Jesús que se confundió, no sabía lo que estaba hablando. Se le ocurrió hacer 3 enramadas, 3 pequeñas chozas. Y esto no tenía sentido, por 2 razones. Porque no se iban a quedar en ese lugar. Porque Jesucristo precisamente de ahí iba a partir luego a Jerusalén. Entonces, ¿para qué construir estas pequeñas casas o chozas? No tiene sentido. Y tampoco tiene sentido porque cuando Él dice hagamos una para Moisés y otra para Elías y otra para ti, los está como colocando al mismo nivel. Entonces, ¿qué hace nuestro Padre Celestial, Jehová? Mientras Pedro decía esto, vino una nube que los cubrió, la presencia de Dios, la gloria de Dios, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube, la voz del Padre, que decía: Este es mi Hijo amado, a Él oíd, a Jesucristo. No a Elías, no oigas a Moisés, oye a Jesucristo. Tienes que oír a Jesucristo. Él es el camino, a Él tienes que oír. Cada relato, historia de la palabra del Antiguo Testamento
sea de Moisés o de Elías, la tenemos que pasar por Jesucristo. Porque el Evangelio, la verdad de Dios, ha sido revelada por medio de Jesucristo. Ante las dudas que puedas tener, siempre ve a Jesucristo, a lo que Él dijo, a lo que Él te enseña. Por eso nuestro buen Jesucristo, en Juan capítulo 8, versículo 58, les dijo: de cierto os digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Nuestro amado Jesús es Dios, el Hijo de Dios. Por eso que las tinieblas siempre tratarán de separarte, dividirte de Jesucristo, porque Él es el reino. Nuestro buen Jesús nos enseña los principios del reino. Él es el reino de Dios, el reino de los cielos que se ha acercado. Nuestro buen Jesucristo lo ha declarado en Juan capítulo 10, versículo 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Nuestro buen Jesucristo es la puerta. Por Él entramos. Por Él somos salvos. Él es el buen pastor. Nuestro buen Jesús añade en el versículo 14 de Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Debes conocer a Jesucristo. Debes conocer y permanecer en Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Obedece a Jesucristo y tendrás vida. Recuerda que las tinieblas buscarán dividir el reino de Dios en tu vida, separarte de Jesús a través de desamor, de que ya no lo ames a Jesucristo, que ya no lo busques, que te pongas hipócrita o rebelde. Cuídate, no permitas que te separen de Jesucristo. Las tinieblas tratarán de separarte de Jesús con falsos evangelios, livianos, de codicia por las cosas de este mundo, de riquezas de este mundo. Cuídate de todo engaño. Tú eres quien has sido llamado por Dios para echar a las tinieblas, sacar el reino de la oscuridad de tu vida y ser luz en este mundo. Debes permanecer en Jesucristo. Por eso, amigo, que no conoces a Jesucristo, te invito a que le rindas tu vida a Jesús. Al final de este podcast hay una oración para darle tu vida a Jesucristo. Debes conocerlo, debes rendir tu vida a Él para tener salvación. Debes confesarle como tu Señor, como tu Salvador, y recibirás por medio de Jesucristo el perdón de tus pecados. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y una vez que conozcas a Jesucristo, debes permanecer en Él. Juan capítulo 15, versículo 1 en adelante dice, nuestro buen Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, toda rama de esta vid que en mí no lleva fruto, ¿qué hará el Padre? Lo quitará. Y todo el que lleva fruto, pero en mí, dice nuestro buen Jesús, nuestro Padre lo limpiará para que lleve más fruto. Cuando Jesús mora en tu vida, por medio del Espíritu Santo, lo buscarás, lo hallarás, permanecerás en Jesucristo y nuestro buen Padre te limpiará. Por eso Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados, divididos
de mí nada podéis hacer. Si las tinieblas, con el afán, con la codicia de las cosas de este mundo, con los afanes de este mundo, la gloria de este mundo, con el desamor por las cosas de Dios, te separa de Jesús, nada puedes hacer. Y estás a un paso de que las tinieblas te roben, te maten, te destruyan. Por eso debes permanecer en Jesucristo. Cuando le recibes, el Espíritu Santo morará en tu vida. Y debes vivir en el Espíritu. Y ahí nos vamos a Romanos capítulo 8, versículo 1, que dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, permaneciendo en Jesucristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 5 dice de Romanos 8, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Es decir, que si has recibido a Jesucristo en tu vida, estarás en Jesús y debes buscarle, debes permanecer en Jesucristo. Si estás en la carne, en las cosas de este mundo, en los afanes de este mundo, en las codicias de este mundo, si amas las cosas temporales, el enemigo te va a separar. No permanecerás en Jesucristo, andarás en la carne, en las cosas terrenales. Pero si quieres andar en Jesucristo, le buscarás. Buscarás las cosas del Espíritu. El amado Espíritu Santo tomará cada día más control en tu vida, te dirigirá. Por eso dice el versículo 6 de Romanos 8, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Debes ocuparte del Espíritu. ¿Cómo te ocupas del Espíritu? Dedicas tiempo a las cosas del Espíritu. Oras ante la presencia de Dios. Oras en el nombre de Jesucristo, a nuestro Padre Celestial, como nuestro Jesús lo enseñó. Recuerda la oración, modelo que Jesucristo nos ha enseñado. Oras, te humillas, te quebrantas, te arrepientes de todo pecado, clamas a Dios, puedes ayunar, busca las cosas del Espíritu, conságrate, adora a Dios, aliméntate de la palabra de Dios, lee la Biblia, escucha prédicas, escucha estos podcasts, santifícate, apártate del pecado y de la maldad, de las malas influencias de este mundo y conságrate a Dios. Seguirás trabajando, estudiando y cumpliendo con todas tus responsabilidades, pero debes hacer un giro en tu vida. Arrepentimiento y cambio. Eso es conversión. Te santificas, le das el primer lugar a Jesucristo y permaneces en Él. Le das el primer lugar a Dios, buscándole, amándole. Que las tinieblas no te separen, no te dividan de Jesús. Porque si te separan, no permanecerás. Serás asolado por las tinieblas. Romanos capítulo 8, versículo 7 dice: por cuanto los designios de la carne, el fruto, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Tus propias fuerzas no te darán la victoria sobre las debilidades. Por eso dice a continuación: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. A continuación dice el versículo 13 de Romanos 8, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Un cristiano carnal que no ama ni busca a Dios va a morir espiritualmente, porque las tinieblas fácilmente lo van a separar de Jesucristo.
el reino de Dios en su vida será dividido, separado. Lo van a destruir. Por eso dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si tú tomas la determinación de darle tu vida a Jesucristo, debes permanecer en Él. Esto es una lucha donde tú rindes tu vida a Jesús, donde tú apartas tiempo con determinación, con decisión, buscas a Jesucristo, tal como te lo explicaba, orando, humillándote, leyendo su palabra, consagrándote, santificándote, adorándole. Ocúpate de las cosas del Espíritu. Dale el primer lugar a Dios en tu vida por medio de Jesucristo. Búscalo y lo encontrarás. Por eso Romanos 6:22 dice, ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Si das tu vida a Jesucristo, el fruto de dar tu vida a Jesús es que le amarás. Tomarás la determinación de amarlo. Más que un sentimiento, amar es una decisión. Amarás a Jesucristo. A través de Él amarás al Padre y lo buscarás. Y eso es la santificación. Te apartas del pecado y de las cosas malas de este mundo y te consagras a Dios. Y el fruto de eso es vida eterna en Jesucristo. Y algo adicional, como dice Romanos 8:14, serás guiado por el Espíritu de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En la medida que lo busques, lo encontrarás. El Espíritu Santo tomará control en tu vida y te guiará. Nuestro amado Espíritu Santo es quien nos revela a Jesucristo. ¿Y qué dice Romanos 8, versículo 15? Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Es decir, cuando amas a Jesucristo y lo buscas, el Espíritu Santo mora en ti, te guiará a Jesús, porque Él es el camino, la verdad, la vida, y a través de Él vas a llegar al Padre y tendrás una relación, no una religión, relación de gratitud, de amor, de cariño, de aprecio por tu amado Señor, Salvador, Jesucristo. Y a través de Él amarás a tu dulce y buen Padre celestial, Jehová, que te da la vida, que dio a su Hijo para salvarte. Amarás al Espíritu Santo, que te guía, que te dirige. Una relación. Tendrás una relación. Y el versículo siguiente dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tendrás paz si estás en comunión con Dios. Por medio de darle tu vida a Jesús, permaneces, te santificas. Andas en el Espíritu Santo te guía, tendrás paz. Cuando tomas la determinación de buscar a Jesús, tendrás paz. Seguirás luchando y Él te ayudará. Debes permanecer en Jesucristo. Debes permanecer obedeciendo a Jesucristo. Tú eres llamado a hacer luz, a expulsar las obras de las tinieblas, a sacar el reino de las tinieblas. Pero si no permaneces en Jesucristo, si no estás velando, orando en comunión con Dios, fácilmente las tinieblas dividirán el reino de Dios en tu vida. Te separarán de Jesucristo y podrán así destruirte. Permanece en Jesús. No permitas que las dificultades, que las pruebas te aparten de Dios. No permitas que los espinos, los afanes, las codicias por las cosas de este mundo te separen. No permitas que tu amor por Jesucristo se enfríe. Que tu amor
por el Padre a través de Jesús se enfríe. No permitas que las tinieblas te hagan caer en rebelión o en desobediencia. Toma determinaciones. Recuerda que estamos en el tiempo final. El hombre ha escogido la violencia y la rebelión. Mucho pueblo de Dios ha menospreciado, ha profanado su templo, el Espíritu Santo que mora en sus vidas, porque se ha llenado de otros dioses, de afanes, de codicias, de cosas de este mundo. Fruto de eso, la presencia amorosa y protectora de Dios se separa. La destrucción, las tinieblas se levantan. Las tinieblas obran con violencia y con destrucción, tal como tú lo puedes ver en la actualidad. Y el enemigo obra con rebelión, con violencia y polarización a nivel de los países, a nivel de familias, y buscará dividir tu relación con Jesucristo. Con hipocresía, desamor, desobediencia. No lo permitas. Permanece en Jesucristo, en la vid. Búscale y le encontrarás. Estamos en tiempos finales donde las guerras, la crisis económica, el hambre, las enfermedades, las pestilencias, terremotos, incendios, graves crisis climáticas están cada día en aumento. El destructor, las tinieblas están operando y en los próximos días, meses y años esto seguirá incrementándose. Fruto de esta violencia terminará levantándose el anticristo, el cual nuestro buen Jesucristo vencerá en su segunda venida. Debes permanecer en Jesús, oír atentamente para obedecer, para así ser guardado por Dios, librado en este tiempo, ya sea que Él te guarde, te libre, te arrebate, o tengas que atravesar por las circunstancias más difíciles que puedan ocurrir en este mundo. Debes permanecer en Jesucristo. Y eres tú el que toma determinaciones. Eres tú el que debes estar firme. Haz lo correcto. Busca a Jesucristo. No te dejes engañar por las tinieblas, por la hipocresía, por la religiosidad, por las cosas de este mundo, por las falsas enseñanzas. No te dejes engañar. Ama a Jesucristo. Búscale. Permanece en Jesús. Y a través de Él llegarás al Padre. Te santificarás. Permanecerás en Jesús y tendrás protección. El amor de Dios estará en tu vida. El Espíritu Santo te guiará y tendrás paz en medio de las cosas que vendrán a esta tierra. Que la gracia de Jesucristo esté en tu vida. Dios te bendiga. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice
que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl. Restauración final.